Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos y bienvenides a este panel internacional denominado La geopolítica de los cuidados para la sostenibilidad de la vida, diálogos globales, experiencias regionales y realidades venezolanas. Mi nombre es Asdrúbal Alamilla y soy miembro del Centro de Estudio de Economía del Cuidado y del Observatorio de Relaciones Internacionales Fundación Victoria. En esta primera fase de nuestra actividad, queremos agradecer a las instituciones académicas e instancias de agregación analítica internacional que han sido corresponsables de esta actividad formativa y que a través de ellas llegamos a todas, todos y todas ustedes. Entre ellas destacamos al Centro de Estudios de Seguridad y Desarrollo Integral CESDI de la República Bolivariana de Venezuela, al Observatorio de Relaciones Internacionales Fundación Victoria con sede en la República de Argentina y al Centro de Estudios de Economía, de Cuidado de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, dicho esto, queremos darle algunos puntos de orden. Le pedimos, por favor, mantener sus cámaras encendidas en la medida de lo posible, los micrófonos apagados y evitar cualquier ruido interno dentro de sus salas y sitios de conexión desde donde se conectan, esto para evitar cualquier tipo de distorsión. A las ponentes les recordamos que tienen 15 minutos para realizar sus respectivas presentaciones. A los 5 minutos de ya ir culminando, yo les estaré avisando que deben ir cerrando las mismas. Igualmente, les informamos que habrá una ronda de preguntas y respuestas que será anunciada al terminar el bloque de las ponencias y a tales fines usen los chats del Zoom y YouTube, ya que tenemos una transmisión conjunta con los compañeros del CESDI a través de su canal de YouTube. Ahora les invito a ver el siguiente video introductorio que nos ubica en este espacio-tiempo colectivo de justanza, de pensamiento crítico a favor de los cuidados y de las diversas miradas desde los esquemas globales, los esquemas regionales y el caso de estudio venezolano. En este video, pues estaremos eh, evidenciando a través de una pieza multimedia elementos fundamentales para iniciar este debate y estaremos también posicionando la agenda del día que va a regir nuestra actividad. Así que reiterar nuevamente las gracias por la responsabilidad de estar aquí esta mañana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides nuevamente. Muchísimas gracias. Bienvenidos todas y todos a este espacio de disertación sobre la geopolítica de los cuidados para la sostenibilidad de la vida, diálogos globales, experiencias regionales y realidades venezolanas. Entendiendo que las desigualdades globales tejen las redes geopolíticas que impactan más sobre las infancias, vejeces y las y los más vulnerables, considerando la sistémica de un modelo de reproducción social depredador de la humanidad. Este panel sitúa en el centro del debate la sostenibilidad de la vida, un paradigma que prioriza la vida digna por encima de la acumulación de capital. Esta mirada global analizará las respuestas que se están construyendo desde América Latina. Analizará la crisis global de los cuidados como una cuestión geopolítica central para la sostenibilidad de la vida, contrastando marcos globales, experiencias regionales y las dinámicas específicas. Como invitadas tenemos a Constanza Márquez, internacionalista, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos del Observatorio de Relaciones Internacionales de la Fundación Victoria de la República de Argentina. También tendremos a Roxana Saconeta, politóloga, especialista en geopolítica del vivir bien del Estado Plurinacional de Bolivia, y a la diputada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Viva Guzmán León, exministra de la Mujer y especialista en temas de género. Desde CEE Cuida y el CESDI les invitamos a repensar los cuidados y sus ejes de desigualdad, sobre todo siendo este un trabajo remunerado o no, sigue siendo un trabajo de las mujeres.
Bienvenidos y bienvenidas. Compañeras, compañeros, compañeros. Visto este video, creo que hoy nos convoca una discusión urgente y estructural acerca de la geopolítica de los cuidados como un eje que desnuda pues todas las desigualdades globales, racializadas y generizadas y que nos interpela pues a pensar desde lo crítico los modelos de desarrollo hegemónico y cómo combatirlos y cómo superarlos para lograr una sociedad más justa, una sociedad con cuidados y una sociedad en que todas y todos podamos concebir la lógica de buen vivir desde lo concreto. Bien, para dar inicio a este panel, lo haremos con nuestra directora ejecutiva del Centro de Estudio de Economía del Cuidado. Ella es la doctora Jocelyn García, quien es especialista en políticas de cuidado con perspectiva de género. Su vocería hoy nos introducirá en los marcos críticos de la economía de los cuidados desde una perspectiva económica, geopolítica y feminista. Muchísimas gracias, Jocelyn. Bienvenida, el espacio es tuyo. Hola, saludos a todas, a todos y a todes. En primer lugar, pues darles la bienvenida a este espacio. Hoy, miércoles 29 de octubre, Día Internacional de los Cuidados, y este es un tema que, bueno, hemos denominado geopolítica de los cuidados. Bienvenidos todas, todas y todes desde el Centro de Estudio de Economías del Cuidado, desde todo el equipo de investigadores e investigadoras que desarrollamos, digamos, este tema particular. Quería comenzar compartiendo una presentación, una breve introducción, además para contextualizar todo lo que vamos a ver esta mañana. Por favor, agradecería compartir la presentación. Y es que definitivamente es probable que de alguna forma nos cuestionemos o pensemos o repensemos la portada, por favor, sobre la relación economía, feminismo y geopolítica como un hecho incluso inquietante cuando desde la realidad se describen no solamente elementos que han desarrollado o, digamos han enarbolado todas las banderas de lucha, no solamente de mujeres desde la teoría feminista, sino también de los movimientos sociales de mujeres que las acompañan, entendiendo que además, entendiéndolo sobre todo desde el mundo de la economía y incluso entendiendo como marco una crisis civilizatoria en la que las opresiones interseccionadas que este sistema patriarcal produce, además ha rediseñado, repensado, reconfigurado una nueva división internacional sexual del trabajo en la que evidentemente muestra signos, expone además relaciones geopolíticas desde nortes a sures complejas. Y es que este panorama, por ejemplo, lo ha desarrollado con bastante, digamos, puntualidad, la CEPAL, por ejemplo, cuando habla de que en el mundo hay alrededor de personas empleadas en trabajo de cuidados, estamos hablando que el 75% son mujeres, y es que para América Latina el panorama es mucho más complejo, estamos hablando que alrededor del 90% son mujeres, y para África, por ejemplo, es entre el 70 y el 75% son mujeres. Entonces, este fenómeno, acrecentado además por una multiplicidad de razones, sobre todo por el tema del desplazamiento, en primer lugar es el tema del cambio climático, pero no es el único. Además, en el caso, por ejemplo, venezolano, acrecentado por las medidas coercitivas unilaterales, en el marco de una guerra económica multifactorial y multidimensional, también vemos cómo se acrecientan estas brechas de género, estas desigualdades sistémicas, no solamente a causa de digamos, origen étnico, racial, incluso la clase, sino que adicionalmente hoy estas brechas de género se reproducen y se profundizan. En primer lugar, esta transferencia de cuidados en función incluso del origen y el estatus migratorio en un hecho aporofóbico en sí mismo, ¿no? En la gráfica que ustedes pueden ver en esta presentación, vemos lo que desde las teorías de la economía feminista han desarrollado, por ejemplo, la doctora Anaya Pérez Orozco,
española, ella habla, por ejemplo, de la metáfora del iceberg. Y es que definitivamente pueden evidenciar cómo analógicamente estas relaciones piramidales siguen dividiendo los modos de producción y los modos de reproducción desde la economía, invisibilizando en un mercado, además, un trabajo que es, en primer lugar, precarizado, demandante, pero adicionalmente urgente para los nortes globales. Y es que pongo, digamos, el primer elemento en la mesa si se está priorizando la vida o la mercantilización de esta. Y es que ya lo introducía una filósofa, investigadora feminista estadounidense, la doctora Joan Tronto, cuando decía que a pesar de las altas tasas de desempleo que hay en los nortes globales, vemos como, por ejemplo, hay una alta demanda, por ejemplo, de cuidadores extranjeros, porque definitivamente se está precisando y privilegiando la necesidad en contraposición, por ejemplo, digamos, de la vida. Y privilegiando la necesidad, nos preguntamos entonces, este es el segundo elemento que introduzco a este debate, si esta gran demanda de cuidadores en los nortes globales nos van a dejar a los sures globales sin cuidadores y cuidadoras. Sin embargo, fíjense que estas reflexiones, además, incluso las trabaja y las ha desarrollado, como les decía, la CEPAL habla, por ejemplo, que en el caso paraguayo tiene al menos el 16% de trabajadoras domésticas remuneradas en el ámbito del mundo del trabajo. Estamos hablando de Argentina, alrededor del 14%, Costa Rica, el 13%. Solo por nombrar los tres primeros, sin embargo, entendiendo que, por ejemplo, Bolivia está en el último renglón puesto de este renglón, con alrededor del 4%, mientras que Brasil ostenta el primer lugar, por ejemplo, con más del 50%, digamos, solo por nombrar la región latinoamericana. Y entonces nos preguntamos, por ejemplo, y aquí va el tercer elemento, si este caos, digamos, o este déficit o esta situación deficitaria de cuidados calificados, por ejemplo, en países, no solamente en Bolivia, estamos hablando incluso Colombia, Perú, Ecuador, hace que de alguna forma también haya no solamente una demanda, sino una oferta de trabajo en ya otros ejes, digamos, de movilización. Estamos hablando también del sur-sur. No lo digo yo incluso, lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí podemos ver, no, la anterior, por favor. Aquí podemos ver cómo se evidencia incluso estas movilizaciones intrarregionales de mujeres. Estamos hablando que el 24% se produce en Asia Suroriental Pacífico, países como, por ejemplo, Indonesia, Tailandia, las Filipinas. Son países con mayor movilización. Incluso en Corea del Sur se habla de una ley de matrimonios transnacionales y todo lo que ha sido la cadena global de cuidado y la generación incluso de familias transnacionales ha hecho que este fenómeno de cuidados se tome de manera global incluso. En el caso de América Latina, por ejemplo, países de tránsito como el caso de Perú, Nicaragua, Paraguay, también, digamos, tienen una alta movilización, en este caso, de mujeres. Y evidentemente en América del Norte, la frontera México-Estados Unidos también constituye, digamos, la dinamización de las dinámicas globales, digamos, las formas de comprender la economía desde las movilizaciones también eh, regionales. Y vemos como, por ejemplo, una de cada tres mujeres migrantes están en el área de los cuidados y es que el trabajo que ellas realizan aporta en el mundo alrededor del 9%, pero decía la CEPAL recientemente en el internacional ahorita en septiembre con la Organización Internacional del Trabajo, que para poder invertir, digamos, en sistema de cuidados robustecidos, debe invertir los estados alrededor del 4,7% de su Producto Interno Bruto. Y es que definitivamente esta transferencia internacional de los cuidados evoluciona la lógica familiarística. Siguiente lámina, por favor. Y vemos cómo el año pasado, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, ya lo decía, con digamos, con esta premisa, invertir en la economía de los cuidados es invertir en las mujeres, porque además es un
es un ámbito evidentemente feminizado y que va estrechamente vinculado a la economía. Siguiente, por favor. Entonces, digamos, en este análisis geopolítico sobre la economía de los cuidados, tenemos que presenciar o estamos presenciando no solamente la crisis globales de los cuidados en términos de vejeces, es decir, digamos, por dinámicas demográficas, sino que adicionalmente también por baja natalidad, es decir, también hay, digamos, considerando desde el otro lado, digamos, de este hilo conductor, tenemos también que considerar el tema de las infancias y que además digamos, se sinergiza con las políticas públicas que puedan desarrollar los estados desde dos puntos de vista, es decir, encarándolas desde dos maneras. Una, en los cuidados producidos de manera indirecta, incluso entendiéndolo no como cara a cara, sino en función de la conformación de estas familias transnacionales a través de las cadenas globales de cuidado y la recepción de remesas, que de alguna forma tiene implicaturas económicas, y estamos hablando de que los mayores países receptores de remesas, estamos hablando de México, Guatemala, incluso República Dominicana en el Caribe, en el que alcanza por lo menos el PIB panameño, todo lo que es el movimiento de remesas, al menos en estos países. Entonces, tenemos de un lado, pero del otro lado también la generación de un mercado que explota con mano de obra barata, inequidades de un sistema que evidentemente es globalizante y depredador precisamente de la vida y que expone la crisis particularmente de los nortes globales. Siguiente lámina. 5 minutos, Jocelyn. Uno, realmente. Ya voy a terminar. Y este es uno de los, digamos, de los temas que se ha desarrollado desde el Centro de Estudios. Precisamente estamos investigando sobre encuestas de uso del tiempo, sobre todo a nivel global, pero particularmente, por ejemplo, la incorporación de las mujeres y los factores que intervienen en la participación de las mujeres en el ámbito laboral. Por ejemplo, vemos como en Venezuela más del 80% de las mujeres, al menos para el año 2017, aseguran que eh, no pueden ingresar, en este caso, a la fuerza laboral precisamente por razones de cuidado. Siguiente lámina. Y para finalizar, siguiente lámina, vemos cómo este eje crítico diferencial de un modelo, de modelos económicos que dan por sentado incluso el sostenimiento de la vida, que el sostenimiento de la vida además se reproduce luego del desarrollo o el progreso o incluso la industrialización, es definitivamente un reduccionismo globalizante y globalizador de los nortes hacia los sures globales. Y finalizo con esta premisa de la Organización Internacional del Trabajo, donde dice que la economía del cuidado no solo es fundamental para nuestro bienestar, sino que también un importante sector generador de empleo en todas las regiones que trasciende las fronteras internacionales. Y con esto finalizo mi presentación, además para darle la palabra para que además pueda desarrollar y dar un saludo en nombre del CESDI a su director de la Secretaría Académica acá en Venezuela, el doctor Antonio Pérez Alonso. Ya pudieras habilitar tu micrófono. Por favor, dejar de compartir la pantalla. Gracias. Bien, saludos cordiales, feliz día para todos los que están conectados a esta hora, que han aceptado esta invitación a esta importante actividad, este panel internacional que se ha reunido para hablar sobre la geopolítica de los cuidados a nivel global. Gracias a los que se han conectado desde diferentes latitudes del mundo. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta actividad. Como decía la doctora Jocelyn García, en nombre de nuestro Centro de Estudios para la Seguridad y Desarrollo Integral, con sede en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Es una institución de carácter universitaria autorizada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de Venezuela. Pertenecemos al subsistema de educación universitaria y hemos hecho una alianza estratégica con el Centro de Estudios de Economía del Cuidado para adelantar en los próximos meses unos talleres y unos cursos que se enmarcan en las líneas de investigación de nuestro centro de estudios, que precisamente abarca
lo que es el tema de la seguridad en su concepto más amplio y también en lo que tiene que ver con el desarrollo integral de la nación. En ese entendido, nosotros a partir del año próximo, en alianza, como ya decía, con el Centro de Estudios de Economía del Cuidado, pondremos a disposición de toda nuestra red latinoamericana, porque el CESDI también es miembro pleno del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y pues tenemos un gran alcance a nivel regional. Entonces pondremos a disposición una serie de talleres y cursos que se enlazan con los temas que precisamente se van a tratar en el día de hoy. Además de eso, queremos poner a disposición de todos ustedes, pues el CESDI, aparte de ser miembro del CLACSO, tiene una revista arbitrada, indexada en CLACSO, y donde todos los procesos de investigación que culminan en informes de investigación, tesis y artículos arbitrados pueden ser publicados a través de nuestra plataforma, tanto en su formato físico como digital. Entonces, sin más, quiero desearles el mayor de los éxitos en esta actividad, que disfruten mucho de esta experiencia, y en nombre de nuestra directiva, nuestro cuerpo docente y personal administrativo del Centro de Estudios para la Seguridad y Desarrollo Integral, nos ponemos a sus gratas órdenes a partir de este momento, en alianza perfecta con el Centro de Estudios de Economía del Cuidado. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Gracias. Saludos, mi estimado doctor Antonio Pérez Alonso. Muchísimas gracias por su intervención. Pues bueno, damos la apertura a esta actividad con la participación de la ponencia de la directora de Relaciones Internacionales del Observatorio de Relaciones Internacionales de la Fundación Victoria, la compañera Constanza Luques. Ella es internacionalista, especialista en derechos humanos y derecho humanitario. Y bueno, hoy nos va a conversar precisamente sobre las nuevas dinámicas sur-sur y cómo la geopolítica de los cuidados expone las desigualdades de género, clase, etnia y ahora de manera interseccionada. Entonces, bienvenida, Constanza. Muchas gracias. Gracias a todos por este espacio. Voy a intentar ser concisa. Quiero agradecerle a Grubal y a todo el equipo por la invitación que se extendió al Observatorio de Relaciones Internacionales. Hay una presentación, no sé si pueden ponerla, por favor. Mientras tanto, me gustaría proponerles que hoy miremos el cuidado como lo que realmente es una relación de poder global. Y quiero que mientras escuchen los datos que voy a ir mencionando, se hagan esta pregunta junto conmigo, que es, ¿quién sostiene la vida de quién? Y acá voy a retomar muchos puntos que la compañera Joss estuvo mencionando recién. De entrada, me gustaría aclarar que el cuidado no es un gesto tierno o romántico como suele divulgarse, sino que es una infraestructura de supervivencia. Los países de altos ingresos, estos países que envejecen rápido con sistemas públicos de cuidado que ya no dan abasto, resuelven esa crisis importando tiempo de vida desde el sur global. ¿Y qué es lo que significa importar tiempo de vida? Significa traer mujeres migrantes del sur para cuidar personas mayores, para limpiar, cocinar, medicar, acompañar a personas con dependencia, criar hijos, hijas, hijas ajenos, y eso es sostener una vida que no es la propia. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo estima que hay alrededor de 11,5 millones de personas trabajadoras, domésticas, migrantes en el mundo. Fíjense cuántas interseccionalidades voy mencionando. Y que esto representa el 17% de toda la fuerza laboral de trabajadoras migrantes en el mundo. En ese universo, el trabajo está profundamente feminizado, donde alrededor del 83% de ese trabajo lo realizan mujeres. Y estas actividades, en su mayoría, son tareas de cuidado directo. Me gustaría que lo podamos traducir a esta sala. Imagínense que acá hay 100 personas que trabajan en limpieza, en acompañamiento de personas mayores y en apoyo cotidiano. 17 de esas personas
100 son migrantes, 17 de esas 100 son migrantes que dejaron su país para hacerlo. Y de esas 17 son mujeres. Entonces me gustaría que las visualicen, que le pongan un rostro y que se pregunten quién las está cuidando a estas mujeres. Acá la OIT y la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, nos dice que muchas de estas mujeres vienen de América Latina y el Caribe, de África, del sudeste asiático, y que terminan trabajando en Europa, Norteamérica o en países del Golfo en cuidados domiciliarios y de larga duración, que son justamente los segmentos donde la demanda es crónica. Y esto tiene un nombre, es la geopolítica del cuidado. Lo dije al principio, no es poesía, no es romanticismo, es el modo en que el norte global sostiene su vida cotidiana con el trabajo del sur global. Y acá me gustaría llamar a la reflexión, que cuando decimos la sostenibilidad de la vida, ¿de qué vida estamos hablando? ¿Quién sostiene con su propio cuerpo? Ahora me gustaría decir un poco, un punto incómodo, pero que es clave. En este sentido, la OIT fue clarísima y demarcó que alrededor del 80-81% del trabajo doméstico y de cuidados remunerados en el mundo es informal. Esto quiere decir que no hay registración laboral, no hay aportes para la jubilación, no tiene cobertura de salud ocupacional, no tiene vacaciones pagas, no tiene seguro frente a accidentes. Es decir, que no tiene una red. Y esta tasa de informalidad es el doble de la del marco laboral promedio. 8 de cada 10 personas que están cuidando profesionalmente no existen jurídicamente como trabajadoras plenas. Ahora pensemos quiénes son muchas de esas 8 de cada 10. Son mujeres migrantes del sur global que llegan del norte al norte global a trabajar puertas adentro, es decir, que viven en las casas de su empleador. La OIT esto lo describe como una jornada sin límite real, sin control sobre horarios de sueño y de comida, retenciones de documento, una dependencia total del empleador para mantener un estatus migratorio. Y esto es un entorno de alto riesgo de trabajo forzoso. Es muy concreto. Si esa mujer denunció un abuso, puede perder no solamente el trabajo, sino la vivienda y la residencia legal en el país. Puede ser deportada. Entonces, en palabras simples, el acceso al derecho está condicionado por el miedo. En la Unión Europea hay diversos organismos de derechos fundamentales que registran que alrededor del 39% de las trabajadoras domésticas migrantes reportan abuso, amenazas o discriminación en el ámbito laboral. Ese nivel de violencia no es un accidente individual, es estructural y se sostiene de la informalidad. Entonces, cuando alguien nos pregunte, ¿pero estas trabajadoras están en blanco o están en negro? La respuesta es basada en datos recientes de la OIT y la OIM. La norma es la informalidad y la excepción es la formalidad. Acá me gustaría hacerles una pregunta directa, que es ¿por qué es más rentable para un trabajador, para un empleador, perdón, del norte global, contratar una mujer migrante del sur y no una trabajadora nacional? Esa mujer migrante tiene menos poder de negociación salarial, acepta jornadas de trabajo más largas, no exige seguridad social completa, tiene miedo de perder la residencia y vive en la casa del empleador, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, es más barato porque es más vulnerable, y es más vulnerable porque el sistema internacional lo tolera. Acá me gustaría hacer una pequeña pausa para que pensemos. Si la economía de un país necesita esta mano de obra que solo puede funcionar precarizada, ¿deberíamos estar diciendo que ese modelo económico es insostenible éticamente? Entonces me gustaría que no pensemos solo en el empleo, sino que pensemos en biografías. Pensemos en la seguridad social y en la vejez sin derechos. Si esas 8 personas, 8 mujeres de cada 10 cuidadoras están por fuera del sistema internacional, significa no jubilación, maternidad sin cobertura, enfermedad sin licencia. A esto la OIT lo llama exclusión sistémica de la protección social, en un sector que paradójicamente hace posible que la vida de otras personas suceda todos los días, sostienen la vida de otras personas todos los días. Entonces, la traducción y el análisis político, ellas sostienen la dignidad de otros cuerpos mientras su propia vejez se quedan sin red. Esto es una violencia normalizada, porque viven en un lugar de trabajo y dependen del empleador para permanecer legalmente en un país, lo que genera una relación de poder total. Y a esto la OIT lo ubica como un riesgo de trabajo forzoso. Entonces, si una relación laboral puede convertirse en encierro, ¿creen que podemos seguir llamando la relación laboral?
Luego podemos hablar de la descalificación profesional, donde estos organismos internacionales documentan que muchas de estas mujeres eran enfermeras, cuidadoras geriátricas formadas, educadoras infantiles en su país, y cuando migran pierden ese reconocimiento profesional y quedan rebautizadas como empleada doméstica sin calificación, lo que congela el desarrollo profesional, les baja el salario y las deja atrapadas. Esto también es una forma de colonialidad. Significa que tu título no vale porque tu título viene del sur. Entonces, cuando el norte nos dice nos faltan cuidadoras calificadas, en realidad nos están queriendo decir nos faltan cuidadoras calificadas para que podamos pagarles como si no lo fueran. En cuarto lugar, me gustaría mencionar el impacto temprano en niñas y adolescentes del sur global. Acá UNICEF y ONU se pronuncian que en América Latina y el Caribe las adolescentes mujeres dedican hasta 7 horas más por semana que los varones al cuidado no remunerado. Esto ya limita la trayectoria educativa ante los 18. Entonces, no solamente hablamos de protección, de explotación laboral, sino de explotación infantil. Esta desigualdad en el uso del tiempo es una autopista directa hacia la precarización futura, porque si desde chicas se las entrena para cuidar y no para estudiar, su horizonte laboral queda condicionado. Entonces, acá me gustaría que visualicen una escuela secundaria, un aula con 30 chicas, y que piensen que una parte de esas chicas ya está asumiendo estos cuidados intensivos en sus hogares. Ocio que los varones de su edad sí conservan. Entonces estas chicas son las que más adelante migran. Entonces a lo Cinco que le minutos llamamos nos pasa. crisis, gracias Asdrúbal, lo que llamamos crisis global de los cuidados no solo es una crisis de quién cuida a las personas mayores del norte, sino que es una cadena que empieza en la adolescencia con las chicas del sur. Encontramos diversos vacíos en esta desigualdad. El vacío de extraterritorialidad, porque si bien el convenio 189 de la OIT nos dice que el trabajo doméstico y el trabajo con derechos nos asegura el salario digno, los descansos, la seguridad social, y lo reconoce de manera escrita a los mecanismos del reclamo, el problema es que no obliga de forma fuerte a los estados receptores a garantizar esos derechos en la práctica cotidiana dentro de los hogares privados. Entonces, no hay un mecanismo transnacional robusto que diga, si trajiste una cuidadora migrante del sur, vos, Estado del Norte, sos responsable de que no esté esclavizada bajo tu techo. En criollo básico, el derecho existe en el papel, pero en la frontera se corta. Entonces, ¿ustedes creen que si el derecho no cruza la frontera con esa trabajadora, podemos seguir llamándolo derecho internacional? Yo se había mencionado la importancia de esta infraestructura pública, la inversión sostenida para montar el sistema integral de cuidado en América Latina, que generaría millones de empleos, aumentaría el PBI. Es decir, que cuando financiamos el cuidado, se haría crecer la economía y baja la desigualdad de género al mismo tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se financia? Porque cuando el Estado no pone presupuesto, alguien más pone el cuerpo, y ese alguien sistemáticamente es una mujer. Entonces, no financiar el cuidado es externalizar el costo estructural del bienestar social sobre un grupo específico, los trabajadores y las cuidadoras. En este sentido, habíamos hablado en una primera instancia de interseccionalidad. La CEDAW, que es la Comisión de la Eliminación contra toda Discriminación con la Mujer, nos habla en el artículo 5 y 11 sobre las responsabilidades, los accesos a guarderías, a servicios de cuidado, responsabilidad familiar, servicios que compatibilicen el trabajo, pero hay algo que todavía no está resuelto y es esta interseccionalidad. Género, clase, raza, condición migratoria y origen geográfico. Entonces, si tenemos un derecho internacional que dice igualdad entre hombres y mujeres, pero todavía no tenemos un derecho internacional que diga igualdad entre una mujer blanca con ciudadanía europea y una mujer migrante sin papeles que duerme en la cuna al lado de la persona mayor que cuida. ¿Esa igualdad existe si solo protege a las mujeres que ya tienen una ciudadanía plena? Me gustaría cerrar diciendo que el sur global paga 2 veces. Primero, porque enviamos a nuestras mujeres a cuidar el norte, y lo digo en términos como si estuviésemos exportando manufactura, pero estamos exportando mano de obra.
Y segundo, porque sigue descansando sobre las mujeres que se quedan para cuidar todo lo demás. Finalmente, me gustaría decir que el derecho internacional humanitario tiene uno de los vacíos más grandes porque, según los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos, se protegen a las personas, a los civiles, al personal sanitario y a quienes brindan asistencia en contextos de conflicto, pero el contraste brutal, que es necesario y normal, es que en tiempos de guerra el derecho internacional humanitario reconoce que cuidar es sagrado, pero en tiempos de paz el sistema internacional todavía acepta que el cuidar puede hacerse bajo amenaza, sin contrato, sin jubilación y con riesgo de deportación. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el derecho internacional protege el acto de cuidar bajo bombardeo, pero no proteja con la misma fuerza el acto de cuidar bajo precarización cotidiana? Voy a cerrar con dos preguntas que ojalá se las puedan llevar. La primera es que si el mundo que conocemos solo funciona porque millones de mujeres del sur cuidan otros cuerpos, ¿quién cuida a esas mujeres? La segunda es que si ya sabemos que sin cuidados no hay vida posible, ¿qué dice de nosotros como comunidad internacional que el cuidado siga siendo el trabajo más precarizado del planeta? Mi propuesta o el objetivo de esta conversación es que a partir de hoy pongamos el cuidado en la mesa grande, no como un tema social, sino como un criterio de legitimidad internacional. Que ningún país que se beneficia del cuidado global pueda seguir llamándose justo si lo hace sobre la precarización de mujeres migrantes del sur. Si los cuidados son globales, la responsabilidad de garantizarlos también tiene que ser global. Para eso hay que darle lugar al tercer sector como actores políticos, no como meros sujetos de opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la compañera Constanza Luque. Además que los compañeros y compañeras del observatorio han desarrollado estudios relacionados con derechos humanos, particularmente de las mujeres. Además que, bueno, considerando que en América Latina se proyecta el cuidado infantil y de vejeces, se requiere, decía, la inversión de 4,5 y generaría por lo menos 31 millones de trabajo, representando alrededor del 12% de la fuerza laboral proyectada para el año 2035, es decir, dentro de 10 años. Esto es según estimaciones de la CEPAL, porque estos datos no solamente son técnicos, también son políticos, precisamente geopolíticos, y nos interpelan a pensar y repensar los modelos de sociedades que estamos construyendo y que de alguna forma este espacio es precisamente para estimular cómo podemos repensarlo. Muchísimas gracias, Constanza. Y seguidamente, pues, damos la palabra a la compañera Roxana Saconeta, que es del Estado Plurinacional de Bolivia, una compañera que además fue directora o exdirectora, en este caso de eliminación de violencias, incluso generacionales, además que también fue participante, profesora, participante de la Escuela de Gestión Pública de Bolivia y bueno, va a tratar aspectos relacionados con lo que es todas las experiencias regionales hacia sistemas de cuidado en América Latina y sobre todo el horizonte de las sociedades de cuidado como precisamente un horizonte político. Saludos, Roxana, puedes habilitar el micrófono. Bueno, buenos días, Jocelyn, y a todas y todos los que nos acompañan. Es una alegría compartir en este espacio, ¿no es cierto? Y sobre todo, tejernos en función a tu intervención y lo que decía Constanza, en la necesidad de articular un tejido en comunidad regional, inicialmente sobre el tema de los cuidados. En ese sentido, me voy a permitir además compartir con ustedes, en el marco de lo que me han pedido, una serie de elementos desde un análisis geopolítico, bueno, geopolítica del vivir bien. Así que si podríamos entrar a la presentación. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Voy a empezar, ¿no es cierto? Antes que nada, comentarles que la exposición es una guía, básicamente, que hemos trabajado en base a la demanda del Centro de Estudios del Cuidado, ¿no es cierto? Y que va a servir como elemento de un punteo
para quienes investigan. En ese sentido, comentarles que en el marco del análisis de la crisis global y en base a todos los datos que daban tanto Jocelyn como Constanza, definitivamente la crisis de los cuidados es un desafío estructural y el trabajo de los cuidados, remunerado o no, sostiene la vida humana, pero ha sido históricamente invisibilizado y feminizado. A esto se suma algo que Jocelyn mencionó y que me parece fundamental volverlo a poner en mesa. Estamos en un momento en el planeta Tierra de una crisis civilizatoria. Y esta crisis civilizatoria necesita que desde la región, desde este tejido comunitario, hagamos un planteamiento que construya o que plantee una matriz civilizatoria distinta. Bolivia, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, se ha planteado como paradigma el vivir bien. Y en ese marco ha venido trabajando lo que es la geopolítica del vivir bien, que está muy ligado al tema de los cuidados. Por eso, el cuidado como eje geopolítico necesita, ¿no es cierto?, consolidarse como una propuesta diferente frente a lo que es el tema del contexto de los cuidados. Ya lo han mencionado las compañeras que me han antecedido, organismos como la ONU y la OIT destacan la falta de inversión en cuidados que perpetúa las desigualdades de género. En el caso nuestro venimos trabajando la necesidad de incorporar un proceso de despatriarcalización que rompe con estas formas de opresión desde el patriarcado. La siguiente, por favor. Asimismo, en este marco del análisis hemos recuperado elementos que hacen a las experiencias regionales hacia los sistemas de los cuidados. Más adelante voy a mencionar algunos elementos centrales de la 16 conferencia en México de la CEPAL. Pero en ese sentido es bueno mencionar que en el marco de las experiencias regionales, tanto en América Latina y el Caribe, Uruguay, Argentina y Costa Rica han avanzado en sistemas integrales de cuidados, reconociendo el cuidado como un derecho y promoviendo la corresponsabilidad. México, Venezuela y Chile están avanzando hacia un sistema de cuidados con distintas características, pero que se engloban, diría yo, en tres elementos centrales. Una participación de múltiples sectores, la integración de personas en situación de dependencia y incorporan los enfoques de interculturalidad, derechos humanos, género e interseccionalidad. Ustedes tienen al lado derecho tendencias comunes en la región en relación a los cuidados, ¿no es cierto? No lo voy a leer porque tenemos un tiempo muy corto y tenemos bastante información. Y finalmente decirles que las experiencias muestran que América Latina está en un proceso de transformación hacia modelos de cuidados más justos y sostenibles, aunque enfrentan desafíos estructurales y culturales. Acá es bueno precisar algo que ha sido recurrente en la participación de Constanza y también de Jocelyn, el hecho de que las mujeres del sur terminan siendo, comillas, mano de obra barata en el norte para el tema de cuidados. La mayoría de las mujeres migrantes, por los datos que nos han referenciado, ¿no es cierto?, cuando salen de sus países terminan siendo cuidadoras de personas adultas mayores, de niños lactantes y de personas con discapacidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. También en el marco de lo que uno antes, por favor. En el marco de lo que me han pedido realizar un mapeo de políticas e innovaciones en la región de la protección social a la corresponsabilidad. Entonces, es bueno comentarles que en esta investigación pequeña que he realizado, hemos detectado que los modelos de protección social tradicional hacia sistemas de cuidados basados en la corresponsabilidad
han ido incorporando algunas innovaciones que incorporan el tema de derecho y que se traduce en una función social compartida. Por eso, de la protección social a la corresponsabilidad, hay que pensar en políticas de cuidado que América Latina ha ido evolucionando con enfoques asistencialistas, sí, que es un tema que también hay que fracturar, porque el enfoque asistencialista tiene muchas veces que ver con, no muchas, la mayoría de las veces también con una visión patriarcal y colonizadora. Reconocer que el cuidado es un derecho universal, de hecho ya hay, ¿no es cierto?, una recomendación emitida por la OEA recientemente, esto ha sido en los meses pasados, donde mandan a incorporar el cuidado como un derecho humano en las legislaciones de los países. Algunos países ya han incorporado, México, por ejemplo, en su legislación el tema del cuidado como un derecho. Muchos de los otros, en el caso de Bolivia, venimos trabajando en el marco de la política de descolonización y despatriarcalización, el cuidado como un elemento central. Es importante también mencionar que según datos de la CEPAL y ONU Mujeres, hay avances importantes en Uruguay, en Chile, en Argentina, en México y en Costa Rica. Bolivia, en ese contexto, está en un proceso de construir su propio sistema nacional de cuidados con enfoque de derechos, género, interculturalidad, despatriarcalización y descolonización. La siguiente, por favor. En el marco del análisis de casos emblemáticos ya en Bolivia, centrándonos en logros, obstáculos y aprendizajes, es necesario compartir con ustedes que Bolivia, a través del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, quien hoy nuestra directora, compañera Wendy Pérez, nos acompaña en este panel, ¿no es cierto?, ha participado en la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y ha sumado a partir de nuestra experiencia, ¿no es cierto?, la necesidad de aliarse a la Alianza Global por los Cuidados, que como todas ustedes saben, varias de ustedes también han participado en México, es la primera comunidad global multiactor que involucra a los estados, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, organizaciones sociales para crear iniciativas que reduzcan las desigualdades, garanticen el reconocimiento, la reducción y la redistribución del trabajo del cuidado. Han habido otros procesos en Bolivia que han ido consolidando una conciencia ciudadana en la necesidad de trabajar una política de los cuidados, pero desde una perspectiva distinta, no asistencialista, que rompa con los paradigmas patriarcales y coloniales y que se entienda que el cuidado no es un rol obligatorio de las mujeres, comillas, desde esa mirada patriarcal que está asignada como un rol tradicional, sino que el cuidado además es una acción que involucra el derecho al autocuidado, que es algo que Constanza ha mencionado en su intervención cuando dice, ¿qué pasa con las mujeres del sur que hacen cuidados en el norte? ¿Quién cuida de ellas? Y creo que un elemento que todas las que somos parte de este panel, sin dejar de lado a los compañeros que están participando, pero sobre todo las mujeres, no terminamos de romper una mirada patriarcal en nosotros mismas del autocuidado. De pronto, si nos preguntamos, ¿cómo me autocuido?, nos damos cuenta que no vas al médico, no haces prevención médica, siempre estás postergando lo tuyo en función de tus hijos, los otros, los terceros. Entonces creo que también este espacio, y por lo que mencionaba el compañero,
¿no es cierto?, del Centro de Altos Estudios, y han mencionado también ustedes en pensar en hacer cursos, talleres, encuentros de esta magnitud, permita abrir este escenario de debatir la necesidad de trabajar también el autocuidado. Frente a eso hay varios obstáculos que persisten: una fragmentación institucional desde los estados, obviamente limitado financiamiento público, yo diría incluso nulo, desigualdades territoriales que tienen que tejerse desde la geopolítica, ¿no es cierto?, el recoger las idiosincrasias y las propias formas culturales de vida en un tejido que además también reconozca el tema de los cuidados. Como 5 minutos, aprendizajes Rosana. claves, el cuidado de ser reconocido como una infraestructura social, la participación comunitaria es vital, la corresponsabilidad requiere también de una transformación cultural. La siguiente, por favor. Asimismo, y voy a volar en esta parte porque sí me parece importante compartirlo, por un lado, cuando hablamos de la sociedad del cuidado como un horizonte político, es necesario pensar en la transformación que redefine el desarrollo, la democracia y la sostenibilidad desde la centralidad del cuidado de las personas y del planeta, porque el cuidado no puede estar desarticulado al cuidado de la madre tierra y de los derechos de la madre tierra. La sociedad de los cuidados es una propuesta política y ética que busca reorganizar las prioridades sociales, económicas y culturales en torno al cuidado como eje de la vida. La siguiente, por favor. Y finalmente, me parece algo importante, y yo saludo a Jocelyn y a los compañeros del Centro de Estudios Económicos del Cuidado, el haber incorporado un tema que me parece fundamental, y es el rol de los movimientos feministas en la incidencia regional. Y es bueno mencionar que los movimientos feministas han sido actores claves en la construcción de agendas regionales del cuidado en América Latina, impulsando el reconocimiento del cuidado como derecho, visibilizando desigualdades y promoviendo políticas públicas transformadoras. Y acá finalmente voy a cerrar con algo que me parece importante, pensando en que hay necesidad de plantearnos enfoques transformadores. Por un lado, el cuidado como infraestructura social, no solo como servicio, sino como base de un bienestar colectivo, la corresponsabilidad social y pública de redistribuir el cuidado entre Estado, mercado, comunidad y familias, y finalmente la democratización del cuidado que garantice acceso universal, condiciones laborales dignas y participación comunitaria. En este sentido, acá quiero aprovechar la importancia, ¿no es cierto?, de este tejido comunitario que tiene que ver también con algo que me parece importante mencionar, considerando que va a participar y nos va a acompañar también la compañera Diva Guzmán de Venezuela, en el hecho del capítulo Mujer Feminista de la Internacional Antifascista, que ha sido un escenario, he tenido la oportunidad de estar en enero allá, que nos ha permitido también tejer estos planteamientos y estas necesidades para lograr como movimientos feministas que el cuidado deje de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión política central y que su incidencia así sea crucial para avanzar a una sociedad del cuidado que priorice la vida, la equidad y la justicia. La siguiente, por favor, y cierro con el mensaje que han puesto ustedes en el PDF que se ha repartido de Joan Tronto del 2024, que nos dice: a pesar que en el norte global hay altos niveles de desempleo, existe una alta demanda de cuidadores, cuidadoras extranjeras, se privilegia la necesidad, por lo tanto, hay una gran demanda en el norte, probablemente que el sur se quede sin cuidados. Gracias. Gracias a ti, Roxana, quien además desde tu condición de mujer y
feminista y comprometida con todos estos procesos de transformación de la sociedad patriarcal en la que vivimos, nos centras en tu presentación. Además, nos da una mirada desde la ancestralidad y desde el enfoque del buen vivir, que además es el enfoque que estamos construyendo volviendo al inicio, volviendo a nuestros pueblos originarios, latinoamericanos, nuestros americanos. Muchísimas gracias por tu participación. Creo que es importante además destacar que en esta lógica en la que nos han aproximado nuestras compañeras, datos importantes que no son simplemente números, sino son políticas. Los datos son políticos y hablan y se evidencian en nuestras sociedades. En este sentido, destacar que el 47% de las mujeres en edad productiva está fuera de la fuerza laboral, razón por la cual cuidar nos convoca en este espacio y a los tomadores de decisiones, a las decisoras, a los decisores, como principal motivo, entendiendo esto que el 24% de esas mujeres cotiza o está afiliada en seguridad social. Vean la dimensión espectral inmensa en el vacío en el que se encuentran las mujeres que cuidan. Más del 80% no tiene seguridad social en el mundo. Y finalmente, para cerrar el tercer bloque de expertas, la mirada hacia las realidades venezolanas nos convoca ahora y sobre todo cómo lo ven las organizaciones sociales, lo decía Roxana, cómo lo ve el movimiento feminista, los feminismos, porque no hay un solo feminismo. Y en el caso de Venezuela, pues cómo lo ve la organización social, cómo lo ve el poder popular. Y es un honor para mí presentar a una gran hermana, una gran amiga, una gran compañera, a la diputada Diva Guzmán León, que bueno, es diputada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Además es especialista en gestión pública con enfoque de género y es la vicepresidenta de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela y además forma parte de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, ella estará analizando, conversando, poniendo el foco, el punto sobre la I, sobre las políticas públicas, la organización social del cuidado, la migración, la economía, la resiliencia comunitaria y la agenda nacional venezolana de cuidado y en el marco de la cruenta aplicación de más de 1.042 medidas coercitivas unilaterales, cómo asumimos los retos y desafíos, entendiendo que los cuidados son globales. Adelante, Diva, bienvenida, tienes el espacio y la palabra. Gracias, querido Asdrúbal. Me encanta verte en estos espacios como siempre, Asdrúbal. Y a Jocelyn, un abrazo y agradecerle también la invitación. Veo varias caras conocidas, Roxana, Nuria. Desde acá reconozco a algunas compañeras que hemos compartido agenda internacional aquí y en otros espacios también. Y por supuesto, tengo que saludar con mucho cariño a nuestras hermanas militantes de la vicepresidencia, especialmente mis hermanas de Sucre. Ahí está Jocelyn de la Rosa, están conectadas. Varias compañeras que agradezco mucho el interés que han manifestado en este tema. Excelente. Además, la participación de Chris Maybe, varias compañeras. Si saludo a una, voy a quedar mal con todas. Creo que escuchar el alto nivel de investigación que quienes me antecedieron en la palabra nos han podido deleitar pues con el compartir la información y la formación, creo que nos ilustra a todos en un tema que está en construcción. Y digo que está en construcción desde el punto de vista de la conciencia de género y de la conciencia de clase. Al menos desde la reflexión que podemos hacer como venezolanas, es un tema que debo partir por ahí, es un tema al que hemos asumido en otros tiempos, en otras responsabilidades con mucho compromiso, pero que desde el punto de vista de los movimientos sociales aún queda por construir conciencia sobre la importancia que tiene este tema
de los cuidados para la vida, especialmente en el sector de trabajadores y trabajadoras. En el sector de mujeres, pudiéramos decir que hay muchos más espacios conquistados, pero aún nos falta. Y esto lo digo trayendo una experiencia laboral reciente que nos invitó o nos convocó a este desafío de seguir concientizando y moviendo y moviendo y moviendo eh, las reflexiones, el contenido, los datos, la investigación y convertirlo en una forma de conocimiento popular común. Es decir, democratizar estos contenidos que hoy comparten las compañeras es parte del ejercicio de construir conciencia y por ende movilización social para las transformaciones que queremos. En nuestro país son pocos quizás los movimientos que asumen estas banderas de lucha, no solo por el alto nivel de estudio e investigación, sino desde la experiencia de vida. Hay pocos movimientos que levantan esta bandera. Hay una diversidad increíble, hay una vanguardia increíble en el sector de las mujeres, en la lucha en general. La vanguardia revolucionaria la hacen las mujeres venezolanas en todos los procesos políticos, sociales de participación. Pero especialmente el tema de los cuidados para la vida no es el tema principal. Y ahí tengo que hacerlo como una autocrítica porque eso nos invita a comprometernos más en la construcción de esta conciencia. Espacios como estos nos ayudan. Entonces, fíjense, yo aquí en Venezuela practicamos un método que nos ha enseñado el presidente Nicolás Maduro, que lo llamamos el conversadito. No, quizás nos preparamos algunas láminas así tan hermosas como las de Roxana, pero sí quisiéramos compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas experiencias y algunas proyecciones futuras de cómo las venezolanas miramos este tema o nos encontramos en procesos de debates con este tema. Lo primero que hemos hecho en todos los espacios que nos ha permitido la vida compartir para aportarle al debate de los cuidados es llamar la atención siempre desde el valor y reconocimiento al esfuerzo que hacen todos los organismos multilaterales, todos los movimientos sociales, todas las universidades, todos los investigadores, desde la organización de congresos, foros, encuentros, talleres, muchos eventos para promocionar. Y lo que hemos captado de estos eventos, yo tuve la oportunidad ahorita de estar en el encuentro de CEPAL en México y anteriormente en el de Argentina, en los dos momentos en roles distintos. El de Argentina estuve como ministra, en el de México estuvimos como diputadas en el foro parlamentario. Y en ambos eventos encontramos un punto de coincidencia que toma fuerza en esos foros, y es el hecho del énfasis que hacen todos los actores responsables en el financiamiento. Y yo quería comenzar por ahí, porque efectivamente una política pública sin las bases sólidas de financiamiento no es una política que vaya a ser exitosa. Eso es una ecuación casi perfecta. Podemos tener un buen diseño pensado, estudiado, pero sin el financiamiento no va a ser posible realizarlo. Y hemos hecho las venezolanas este punto crítico para soportar además algo que ya se convierte en un lenguaje acordado desde el año 2022, que forma parte de este nuevo acuerdo de la 16ª conferencia que se realizó, que es que la realidad de las venezolanas es distinta a otras realidades de otros países, pero que nos obliga a que en todo espacio que tomemos la palabra se nos haga justicia. Venezuela tiene una situación extraordinaria, que es precisamente esta situación de bloqueo económico de la aplicación de esas, ya lo decía Rubal, de las más de 1000 medidas coercitivas y adicionalmente la amenaza que se nos acaba de colocar apenas, justamente estábamos en México cuando eso arrancó, la amenaza que nos acaban de colocar en las costas del Caribe. No voy a entrar en detalle, que es público y notorio sobre estos temas, pero sí hemos llamado la atención en estos distintos escenarios sobre la necesidad que tiene elevar el nivel de debate, no solo del financiamiento para captar recursos, sino de cómo entre países nos cuidamos. Esta experiencia venezolana nos ha permitido a nosotras hablarles a otros países
de la importancia que tiene de entrecuidarse entre países, de protegernos entre países, de entreayudarnos como país. Y es precisamente porque lo primero que debemos preservar es la vida. Lo primero que tenemos que cuidar es la vida. Más allá de la reflexión por las amenazas y la convocatoria que como políticos nos obligamos a hacer en cada escenario que se nos abren los micrófonos, es el hecho de que Venezuela, a pesar de esta adversidad, nos gusta relatar cómo hemos hecho para construir lo que hoy conceptualizamos como un modelo de sociedad del cuidado, que va mucho más allá de sistemas de cuidados para la vida, que además en Venezuela ya cuenta con una ley. Nosotros tenemos una ley aprobada en el 2021, 11 de noviembre de 2021, que se llama Ley de Sistema de Cuidados para la Vida. Y es una ley que, bueno, tiene poco tiempo de haberse aprobado, tiene aspectos muy importantes e interesantes. Voy a mencionar uno, artículo 9. El Estado, las familias y la sociedad deben reconocer, respetar y proteger a las personas cuidadoras de la vida, en desarrollo del principio de corresponsabilidad. El Estado adoptará todas las medidas legislativas, administrativas, de protección y cualquier otra índole para brindar atención y acompañamiento integral a las personas cuidadoras de la vida. Mencioné solo un artículo para que miremos la importancia del nivel al que se eleva en Venezuela, al menos en las bases legislativas, el sistema de cuidado. Pero yo les decía que Venezuela le ha propuesto al mundo, y creo que eso es una de las causas principales por las que transitamos situaciones de bloqueo, intentos de asedio bélico, y para ustedes contar de toda la historia que va a narrarse sobre esta época de la vida de los venezolanos y venezolanas, pero Venezuela se ha permitido hablarle al mundo de una sociedad del cuidado. Y lo hizo desde el año 1999. Desde el año 1999, cuando transformó su constitución. Y hay una clave del avance necesario que se debe tener y la estrategia, la mirada estratégica necesaria que se debe tener para conquistar una bandera de lucha como cuidados de la vida, como la creación de cuidados de la vida. Pues Venezuela creo que fue un poco más allá y habla de la consolidación de una sociedad del cuidado. ¿Y por qué yo menciono siempre la Constitución y hablo de sociedad del cuidado? Porque efectivamente todo el cambio que esta Carta Magna, que este acuerdo y este contrato social presentó al país, hizo un viraje fundamental en el enfoque de cómo debía ser o cómo debía hacerse la política en el país, cómo deben los partidos políticos hacer política y qué pasa a ser, vamos a decirlo, qué pasa a ser más importante para nosotras y para nosotros como políticos. O sea, Venezuela, la sociedad, priorizó la vida del ser humano. Priorizó la vida del ser humano desde la Constitución. Y aquí hay unos artículos que los definen, pero yo voy a permitirme leer este, que es que creo que inspira todo lo que posterior al 1999 se desarrolla. Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dicho fin. El Estado, la Constitución, prioriza el desarrollo de las personas. Y hay un salto clave que me parece oportuno siempre hacerle justicia al creador de la Sociedad de Cuidados en Venezuela, que fue el comandante Chávez. El comandante Chávez toma ciertamente el poder y con un proyecto político que le dice al país: vamos a poner como centro la vida del ser humano. Ese cambio en donde ya no era solo lo material, no era seguir consolidándonos como una colonia, como el patio trasero de los Estados Unidos,
ese cambio de perspectiva fue el gran cambio cultural que nos permitió a nosotros, como modelo político, desarrollar un sistema, ahí sí voy a usar la palabra sistemas, o un conjunto de sistemas que puso como epicentro el cuidar al ser humano que había sido abandonado, que había sido vulnerado sus derechos humanos, que había sido excluido de todos los sistemas de justicia social, y que con la llegada y con el cambio, con la llegada del comandante y con el cambio constitucional, comienza a ser prioridad el desarrollo, sí, de varios sistemas que hacen que hoy Venezuela pueda hablar de una sociedad del cuidado a pesar de las adversidades. Uno de esos primeros sistemas que se implementó fue el sistema de educación, el sistema de misiones y grandes misiones, a través de las misiones educativas, las misiones de salud, las misiones de alimentación. En una fase, pudiera decirse, como decía hace un rato la camarada Roxana, quizás pudiera mirarse e interpretarse el rol del Estado como un Estado que eleva su nivel paternalista, asistencialista, pero sí era necesario por las condiciones sociales en las que se encontró al país, en la que esa etapa de la revolución encontró al país, y genera políticas que reivindican. Eso es una fase reivindicacionista, sí, de la revolución, pero que permite tejer las bases o crear las bases para esto que nosotras asumimos y seguiremos asumiendo como una construcción de la sociedad del cuidado. El sistema de políticas educativas como las misiones permitió sacar a Venezuela del analfabetismo, el sistema de salud, el sistema de alimentación, todos los cambios que hubo en un conjunto de políticas que no miraba como centro al ser humano, no tenía como centro el desarrollo humano. Este sistema que además trajo no solamente este artículo, sino que en la Constitución, aquí tengo que hacer honor a una gran maestra que tenemos las mujeres venezolanas, a nuestra Leona, que siempre nos ha enseñado a que traigamos el artículo 88. Además de eso, el Estado, que en el artículo 88 en la Constitución, reza lo siguiente: el Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio de derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Este artículo siempre lo traemos a colación en estos debates porque es uno de los primeros pasos que da nacimiento a una misión reconocida en Latinoamérica de Madres del Barrio, que fue el primer ejercicio que se hizo por remunerar el trabajo del hogar, por remunerar el trabajo que hacían las amas de casa, que en ese momento el sistema de financiamiento con el que contaba Venezuela permitía sostener todas esas políticas sociales. Es decir, hemos dado pasos como país, pasos agigantados a una gran sociedad del cuidado, y que eso por supuesto nos obliga a nosotros a sacudir a los otros países e incluso algunos enfoques de cómo se maneja y se ha venido manejando el tema de los cuidados para la vida, porque es que esencialmente pareciera que tomamos un aspecto que es la contradicción en torno a la remuneración, al reconocimiento, a la distribución de la carga, al problema además, si pudiéramos decirlo así, etnográfico, racial, todos los enfoques que nos permiten ver las diferencias entre quiénes son las que cuidan, quiénes son las que se desplazan al cuidado, el problema de clases, las más pobres que además se hacen más pobres porque pierden además el valor del uso de su tiempo, de su espacio de vida. Pudiéramos verlo así, pero nosotras creemos que esto debe elevarse cada vez más y elevarse al nivel en donde precisamente encontramos y hacemos una gran crítica. Los países no cuidan a sus ciudadanos porque su enfoque no es humanista, no ven al ser humano. Los sistemas de cuidado se retrasan y pierden financiamiento porque el interés está contrapuesto al interés de la explotación que el sistema capitalista nos obliga a tener. Entonces es un debate que va mucho más allá de los sistemas de cuidado y tiene que convertirse en un espacio de debate de la agenda política, de los políticos y de las políticas, en la asamblea, en los distintos espacios de poder. Y no romantizarlo, como bien lo decían, no es solo reconocer que el trabajo del hogar genera un valor. Aquí hasta nos hemos planteado contabilizarlo y medir el impacto en el PIB, que ya hay otros países que tienen
esos simuladores de experiencia, lo hemos visto en otros escenarios. No solo basta medirlo, sino la necesidad además de transformarlo todo. Además estamos en una época de transformación. Hago 5 minutos, especial querida énfasis Diva. en esto porque, bueno, son muchos desafíos que nos ponía acá, que nos invita al debate. Muchos desafíos. Nuestra sociedad se ha organizado, está de más decirlo, en sistemas de consejos comunales, en circuitos comunales, espacios que además asumen y liderizan las mujeres y los movimientos populares, pero que no podemos seguir romantizando el trabajo social y popular como un trabajo que solo eleva el nivel de participación de las mujeres, sino que además nos obliga a debatir sobre cómo estamos realmente distribuyendo las cargas y cómo ese trabajo político y social que se hace a nivel de comunidad no necesariamente se traduce en más poder para las mujeres. Lo coloco en este debate, en esta mesa, como gran desafío. A pesar de que me habían colocado aquí un aspecto con el tema de la remuneración, hay aspectos de la Ley Orgánica del Trabajo que reconoce sí el trabajo del hogar porque la Constitución lo mandata, sin embargo creo que nos toca desarrollar con más profundidad su aplicabilidad. Por último, ustedes mencionaban el tema de la agenda nacional y los desafíos. En este momento, en el tránsito de todas las presiones de las medidas coercitivas unilaterales, estamos en una fase de irnos a un nuevo sistema de misiones y grandes misiones de una nueva era, que se adapte a las dificultades que tenemos. Y en ese contexto ha nacido la gran misión Venezuela Mujer, la gran misión Abuelos y Abuelas de la Patria, la gran misión Juventudes Venezolanas, un conjunto de nuevas grandes misiones de suprema felicidad social que vienen a recuperar, a rescatar las políticas de protección. El Estado configura su enfoque de paternalista, asistencialista, a liberador, a un Estado que permita además el ejercicio de la democracia participativa conforme las realidades. Nosotras estamos pasando de una época de resistencia a una época de renacimiento y eso obliga a que las políticas públicas empoderen, pero también atiendan el impacto de las medidas coercitivas unilaterales. La Gran Misión Venezuela Mujer es un programa, es una política de Estado que miró, que consultó, que se inspiró además en el ODS número 5 para trazar 7 vértices que hoy en la actualidad tributan al desarrollo del proyecto de vida de cada mujer. Hay un desafío que esa misión no logró resolver, pero que es parte de la agenda de lucha del sector de mujeres, que es que en esa misión se adeuda el vértice de cuidados para la vida, mirando la necesidad de crear sistemas locales. Sin embargo, tenemos la oportunidad en este momento, a través de las consultas populares, de instalar con las mujeres que toman conciencia en el territorio sistemas locales de cuidado. Una experiencia, y con esto cierro, una experiencia clave, reciente, la tenemos en el estado Miranda. En plena consulta popular, lo que priorizó la comunidad, esa comuna, fue el cuidado de la salud y la prevención contra el cáncer. El proyecto que ganó la consulta popular fue la instalación de un mamógrafo en esa comunidad porque lograron trabajar la conciencia de todo un colectivo sobre la importancia de la prevención de la salud de las mujeres. Yo sé que el tema de cuidados va mucho más allá de las mujeres, pero también atender el efecto que tiene, el impacto que tiene, el desgaste que tiene en la vida, en la salud física, en la salud mental y la salud emocional, es una acción concreta para que nosotras sigamos demostrando con indicadores concretos, con indicadores medibles, con indicadores que permiten contabilizar en hechos concretos cómo Venezuela construye sociedad del cuidado con distintos sistemas que ponen como epicentro y como centro la vida del ser humano. Así lo hacemos las venezolanas y por supuesto, bueno, me comprometo para responder a la gran pregunta sobre el impacto que tiene la migración y la familia, que me quedo pendiente, Jocelyn, eso es una deuda que dejo pendiente para el próximo encuentro en materia de cuidado, que espero que se mantengan estos espacios, porque además hablar de la migración y la familia venezolana toma un buen tiempo poder caracterizar por qué Venezuela ha elevado las cifras de migrantes y cómo eso ha hecho una reconfiguración de la distribución de la carga en la familia. Si las mujeres cuidábamos, ahora cuidamos más, gracias precisamente a una migración inducida por el saboteo económico.
Bueno, no me quiero extender mucho más, espero haber cumplido con la expectativa. Me parece muy importante para las venezolanas y venezolanos siempre reivindicar a nuestro modelo de desarrollo, a nuestro modelo de construcción de país y por supuesto siempre invitar a todos los que están a nivel internacional conectados, invitarla a nuestro país. El 23 de noviembre, día del cumpleaños de Nicolás Maduro, será la próxima consulta popular y están invitados a ver y a vivir esa experiencia de cómo Venezuela construye sociedades de cuidado desde las experiencias locales. Gracias. Muchísimas gracias a la diputada Diva Guzmán, que además ha podido debatir, analizar, reflexionar. En primer lugar, pues desde las relaciones de poder que se circunscriben en este relacionamiento geopolítico que precisamente enmarca voluntades para transformar el mundo y que el trabajo en sí mismo y particularmente el trabajo de la economía de los cuidados no es una mercancía. Y creo que es uno de los puntos que además aquí se han abordado, además considerando que deben pensarse y repensarse desde las políticas públicas de planes, programas y proyectos que impactan directamente en la vida de quien es cuidado, del cuidador, de la cuidadora, en condiciones de sostenibilidad y promoviendo definitivamente una sociedad que mire más allá del servicio y el trabajo invisibilizado doméstico de cuidado que realizan las mujeres, incluyendo evidentemente la erradicación de, como decía la doctora María Elena Valenzuela, la política de la no política y que definitivamente debemos evolucionar ese pensamiento incluso clasista. Bueno, vamos a comenzar a leer cuatro preguntas que han realizado los compañeros y compañeras del chat, pero antes de darte la palabra a Mauri, vamos a darle la palabra como intervención en esta ronda de preguntas y respuestas a la compañera Nuria Giniger, además doctora en antropología, miembro del CONICET de Argentina y va de alguna forma muy brevemente a saludar además el espacio, pero adicionalmente darnos las reflexiones antes de la ronda de preguntas y respuestas, que debo aclarar 3 minutos para cada ponente para poder dilucidar algunas de estas interrogantes que va a plantear la compañera Maure. Te doy la palabra entonces, Nuria. Bueno, buenos días a todas y a todes. La verdad que un enorme placer estar acá con ustedes. Fueron interesantísimas las distintas exposiciones. Eh, bueno, aprendí mucho, además. Eh, me parecía en todo caso interesante poner en discusión una cuestión acá desde la Argentina para aportar al debate geopolítico, al debate global, al debate internacionalista y antiimperialista, que es la situación particular de los países que venimos sufriendo el avance del fascismo a partir de gobiernos fascistas como es el gobierno de la Argentina. Eh, Roxana planteaba con optimismo los desafíos y los avances que hubo incluso en nuestro país en materia de trabajo de cuidados y de políticas de cuidados, y estamos atravesando desde el 2023 un proceso de destrucción de esos derechos que hemos conquistado. Y esto me parece que es importante ponerlo sobre la mesa porque cuando discutimos cuidados y discutimos el rol de las mujeres, discutimos diversidades y discutimos políticas de cuidado específicamente, las relaciones de fuerza, bueno, de algún modo lo que planteaba Diva respecto de las relaciones de poder, de las posibilidades reales de llevarlas adelante, tiene que ver también con los contextos concretos en donde esto se despliega. En Argentina estas políticas de destrucción de aquellos derechos que logramos conquistar hace por lo menos una década, tienen que ver, bueno, y un poco más acá, sobre todo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, tienen que ver fundamentalmente con algunas cuestiones. En primer lugar, con un desfinanciamiento generalizado pero orientado también de manera específica a los jubilados y jubiladas, digamos, al poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas, a los programas de discapacidad
y toda la política pública de cuidado de la discapacidad, al aumento de la cantidad de horas de trabajo por restricción salarial, que esto impacta directamente sobre las posibilidades ciertas de que haya niveles de igualdad o acercamiento a procesos de igualdad en los cuidados en el ámbito doméstico, digamos, a los fundamentalmente niños y ancianos. Esto sesga cada vez más el rol de las mujeres y las disidencias en ese lugar de cuidado. Eh, la, la- la política de destrucción de todas las iniciativas comunitarias de cuidado, sobre todo en salud mental y consumos problemáticos, digamos, ahí también hay una política explícita de destrucción que viene de la mano con la incorporación o el despliegue del negocio del narcotráfico en nuestro país. Y por otro lado, la destrucción de las condiciones de trabajo de las trabajadoras de la salud, ¿no? Del no reconocimiento, la falta de aumentos salariales, etcétera. Solo por mencionar algunas, podríamos estar todo el día mencionando algunas de las políticas vinculadas al trabajo de cuidado y a las políticas de cuidado que están siendo afectadas por el gobierno fascista de nuestro país. En este marco, el aporte, si se quiere, me parece que tiene que ver con, por un lado, la lucha que se recuperaba recién, la lucha del movimiento feminista, que en Argentina además el último febrero, fue el movimiento que por primera vez hizo una enorme movilización antifascista, la primera movilización antifascista de nuestro país, la diseñó, planificó y puso en acto el movimiento feminista. Toda la lucha de las trabajadoras eh, de cada uno de los sectores del trabajo feminizado es clave para echar por tierra, para enfrentar esta política de destrucción. Y por otro lado, algo que muchas veces conversamos con Jocelyn, que es la necesidad de reconfigurar nuestras familias, ¿no? De pensar familias ampliadas, comunitarias, de pensar estrategias de ampliación de los límites de la familia que tienen que ver con las necesidades propias del capital y no con las necesidades del conjunto, particularmente del conjunto de nosotras. Y finalmente, es clave, por lo menos me parece que hay que dejarlo como piso, los procesos de solidaridad internacionalista, el antiimperialismo, para construir una sociedad de cuidado que efectivamente nos permita, por un lado, enfrentar este modelo que, que nos viene a descuidar profundamente y por otro lado construir un mundo efectivamente de cuidado y de respeto a la humanidad toda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria, siempre bien atinada tus comentarios. Y es que precisamente lo político impulsa de alguna forma lo institucional, pero la política, el cambio, la transformación. Y definitivamente este cambio paradigmático tiene que darse en las sociedades, no solamente latinoamericanas, sino precisamente el cuidado como un elemento global. Ahora, bueno, le doy la palabra a la compañera Mauri para que haga la lectura de las preguntas, las inquietudes que además hemos recogido en los dos espacios que tenemos de transmisión, no solamente por acá por Zoom, sino en la transmisión en vivo por YouTube. Y bueno, hay muchos compañeros y compañeras de diferentes latitudes del mundo que están inquietados e inquietadas por algunos elementos que aquí se han expuesto. Mauri, adelante. Buenos días, bueno, agradecida por este espacio y por la participación, el tiempo también que se han dedicado cada uno de ustedes para estar acá. Tenemos compañeros desde México, Argentina, Nepal, Bolivia, Colombia y por supuesto de varios estados de Venezuela. Muchas gracias de verdad por estar acá. Algunas de las preguntas que hemos podido revisar en YouTube para nuestras panelistas, por acá las tengo. ¿Cómo desmontar la división sexual e internacional del trabajo de cuidado sin reproducir lógicas extractivistas?
La segunda, ¿qué aprendizajes nos dejan las experiencias comunitarias y ancestrales de cuidado? La tercera, ¿cómo construir una geopolítica de cuidado que dispute la globalización neoliberal? La cuarta, ¿cómo se reconfiguran los servicios? ¿Cómo se reconfiguran los sistemas de salud y la formación profesional desde la salud pública? ¿Y cómo se reconfiguran las leyes laborales? También nos dejan una última interrogante. ¿Quién cuida? ¿El Estado o las mujeres? Les dejo las palabras a las panelistas que quieran responder. Bueno, no sé si comenzamos, como comenzamos esta actividad, en este caso la compañera Constanza de Argentina. Recordemos que tenemos 3 minutos para responder algunas de estas preguntas. Adelante, Constanza. Muchas gracias. Creo que si empezamos con la pregunta de desmontar la división sexual del trabajo del cuidado, implica sobre todo, a mi criterio, sacar el cuidado de el ámbito de lo natural y devolverlo al ámbito de lo político, ¿no? No se trata solo de que el género masculino quizás cuiden más, aunque eso es necesario, sino de transformar estas estructuras económicas, culturales y jurídicas que hemos estado conversando a lo largo de las disertaciones. Esas estructuras que asignan a las mujeres, especialmente en la responsabilidad de sostener la vida sin derechos. Creo que para hacerlo sin reproducir lógicas extractivistas necesitamos mirar lo que ya existe en nuestros territorios, como las experiencias comunitarias, las ancestrales, las de nuestros pueblos originarios, que pueden entender el cuidado como una práctica colectiva, ¿no? No individual, sino como un tejido social, no como una tarea doméstica, como está asignado en la actualidad. Entonces, esas experiencias que nos enseñan que el cuidado puede ser desde la autonomía y la reciprocidad y no desde la subordinación, y que también cuidar puede resistir quizás al despojo, crear otra economía, una economía más solidaria, una economía más humana, más viva, ¿no? Y desde ese punto construir una geopolítica del Estado que dispute esta configuración neoliberal actual, que es una perspectiva que convierte este tiempo de las mujeres en un recurso global precarizado, y desde una política del cuidado con perspectiva regional también creo que es fundamental la cooperación regional, que debe cuestionar la idea de que la eficiencia económica está por encima del bienestar. Es un poco retomando lo que acaba de decir Nuria también. Creo que en síntesis esta desmontación de división sexual del trabajo no se trata solo de la reforma cultural, sino esto de una transformación política del modo en que nosotros entendemos el desarrollo, el modo en el que medimos la riqueza, el modo en que decidimos quién tiene derecho al descanso, quién tiene derecho a la dignidad. Muchas gracias, Constanza. Vamos a darle la palabra entonces a Roxana. Roxana, no la veo conectada o no la veo en la pantalla. Estoy. ¿Sí está? Ah, Bueno, chévere, listo. bueno, a ver, me parece muy interesante la participación de Nuria porque ha puesto en la mesa algunos elementos que definitivamente nos muestran que a pesar de los avances en el siglo XXI, no hemos roto, ¿no es cierto? Diría yo, paradigmas que tienen que ver con el fascismo, con lo neoliberal, pero sobre todo con lo patriarcal. Y el tema que nos pone Mauri de las preguntas, iniciando con una pregunta que, mire, seguramente debo ser una de las más mayorcitas
de esta mesa, ¿no es cierto? Yo soy de la década de los 60, siempre lo reivindico y la Jose lo sabe, y increíble que sigamos debatiendo el desmontaje, ¿no es cierto?, del tema sexual del trabajo. Es algo que lo venimos hablando hace más de 40 años y por lo visto no hemos roto, no hemos fracturado un tema que tiene que ver con el sistema patriarcal, básicamente y colonial también, pero sobre todo patriarcal, porque la pandemia nos mostró definitivamente que no hay un sistema en el planeta Tierra que no tenga, ¿no es cierto?, una forma de estructura patriarcal. Y lo patriarcal tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con el racismo, tiene que ver con la discriminación y necesariamente tiene que ver con un proceso de deconstrucción personal. Seguramente para varias de las compañeras que están acompañando ahorita el panel les va a sonar a repetitivo. Siempre lo digo, son más de 40 años que vengo desestructurándome y sigo teniendo, ¿no es cierto?, acciones patriarcales, acciones violentas, porque es un proceso que necesitamos desmontar. Entonces, creo que un elemento central, y está muy ligado a lo que hoy en mesa está el tema de la necesidad, no solo de un sistema de cuidados, lo decía Yadiba, Venezuela ya tiene una ley, ya se ha planteado una sociedad de los cuidados, México está avanzando, creo que los países de la región hemos dado pasos, no agigantados, pero pasos importantes, pero nada va a funcionar si no hacemos un proceso de desestructuración personal, colectivo y que nos permita necesariamente articular un tejido en comunidad. Lo ha dicho Constanza hace rato, pensar, ¿no es cierto?, en una articulación inicialmente de la región que luego se traspole hacia el mundo. Es decir, a mí la pregunta, entre las varias que ha planteado Mari, me ha cuestionado en lo personal porque he dicho, no puede ser. O sea, hace 40 años vengo escuchando el tema y definitivamente no es que no hemos hecho nada. Obvio que hemos hecho mucho y las nuevas generaciones están dando pasos mucho más agigantados porque hay un elemento ahí que es central y es el tema de las redes sociales. Definitivamente el tema de las redes sociales es decir, influye tanto en tu actuar y en tu pensar, al punto que te cambia escenarios incluso en términos de procesos electorales. Y lo hemos visto en los procesos electorales de Venezuela, en el proceso electoral de Argentina y últimamente en el proceso electoral de Bolivia, donde una generación, bueno, varias generaciones de jóvenes, a través de estos mecanismos, cambian incluso su forma de pensar. Entonces, creo que hay necesidad de seguir trabajando, ¿no es cierto?, elementos que vayan a fracturar estas estructuras patriarcales y coloniales y pasa, lógicamente, sí, por la educación, pero también por una articulación de tejido comunitario que nos permite empezar desde una misma estos cambios. Es algo que yo me sigo cuestionando y en mi vida, en lo que me va pasando a diario, voy aprendiendo qué cosas debo seguir corrigiendo, porque obviamente si somos parte de este ejército de mujeres feministas, antifascistas, antiimperialistas, en la lucha por desmontar los sistemas patriarcales, necesariamente también nuestros actos del día a día tienen que ir en consecuencia. Si no, estamos en un doble discurso que nos pasa a muchas y nos ha pasado en su momento, sobre todo en el ámbito de la violencia, ¿no? Defendemos, luchamos, pero resulta que en lo privado no podemos romper el silencio, nos cuesta admitir que vivimos espacios de violencia, que generamos violencia. Entonces, es un proceso largo, pero yo saludo y aprovecho para cerrar este espacio maravilloso. Yo sé que por fin se haya consolidado algo que era parte de tus aspiraciones. Creo que esa alianza tuya y de Diva y todo lo que se está haciendo es fundamental y esas experiencias también tenemos que compartirlas, pero además implementarlas en nuestros países. Espero y creo que la 10ª conferencia de la CEPAL ha puesto en mesa algo fundamental
Y bueno, es el momento de nosotras, de las mujeres en los escenarios de poder. Y en el caso de nuestros países, como lo decía Nuria, que lamentablemente estamos volviendo a escenarios fascistas y neoliberales, bajar a la resistencia para trabajar desde esos espacios un tejido comunitario que articule y que permita, lógicamente, soñar con la patria grande. Muchísimas gracias, Roxana. Siempre los comentarios y las reflexiones, además de compañeras, no solamente visto, insisto, de este espacio como desde el espacio académico, sino también cómo repensamos lo político. Y bueno, en ese sentido, pues damos la palabra entonces nuevamente a la diputada Diva Guzmán para que pueda dilucidar partes de estas interrogantes que se han generado a propósito de la participación de aproximadamente, tenemos entre 5 y 6 países, bueno, contando Venezuela en este encuentro internacional. Adelante. Gracias. Estaba viendo las preguntas, me había saludado Mauri. Mauri. Mira, eh, bueno, la compañera Roxana decía algo que le decíamos el sábado en Venezuela. El sábado 25 se celebra el Día del Socialismo Feminista. E hicimos un encuentro, varias generaciones, diríamos, de distintas experiencias de liderazgo en el país. Y una de las cosas que yo le decía a las más jóvenes y a todo el auditorio es que precisamente no queríamos ver en los próximos 20 años a las mujeres hablando de los mismos temas. Es decir, tenemos que tener más determinación y contundencia a superar barreras. Eso nos obliga a nosotras a pensar en cómo conquistamos la unidad. En la unidad, bueno, eso son cosas que nos enseñó el comandante, en la unidad está la fuerza. Y digo esto porque son preguntas que se le han hecho a muchas generaciones, cómo desmontar la división sexual e internacional del trabajo, sin reproducir lógicas extractivistas. Y de esto se ocupan los gobiernos, los grandes pensadores, filósofos, universidades, sistemas de gobierno, en procurar una respuesta y en procurar una acción que avance. Difícilmente nosotros vamos a tener una fórmula, porque si no nos llamarían las brujas. Entonces, por supuesto que insistir en la unidad, en la generación de conciencia, y sobre todo la conciencia desde quien ayuda a otras a mirarse en esa realidad. Creo que es lo primero, ¿no? El mirarnos, qué realidad tenemos, cómo estamos organizados en el mundo del trabajo, qué aprendizaje las experiencias nos dejan las experiencias comunitarias y ancestrales del cuidado. Creo que aquí hay una acumulación de experiencias que debe ser sistematizada. Creo que son los desafíos de este foro y de distintos espacios. Cómo sistematizamos estas experiencias, al menos en el caso nuestro y de otros países, comparando. Una geopolítica que dispute la globalización neoliberal. Aquí dicen, dicen Náguara pregunta. Esto sí es un desafío responderlo. Los servicios y reconfiguración del sistema de salud. Hay experiencias en el caso venezolano que me atrevo a mencionarla, que es un intento de reconfigurar esa cultura de la salud como mercancía, que es parto humanizado. Pudiera tomarse ese ejemplo. Parto humanizado ha desafiado el paradigma de cómo se ve el proceso de parto, de parir, de dar, como dicen, como de traer nuevas vidas. O sea, un poco para responder esta pregunta, y que ha sido una disputa fuerte con el sector de salud, que no deja que estas promotoras, que no son más que mujeres voluntarias del acompañamiento de las mujeres en proceso de gestación, generan resistencia, pero hay que insistir con la política pública. Tendría que tomarme mucho tiempo para explicarle cómo lo hace Parto. Y esta quinta pregunta, sí me gustaría procurar una respuesta por una experiencia que vivimos en México. Hacen como 2, 3 años, ellos organizan un encuentro de estadísticas de género. Y aún recuerdo, y siempre traigo este ejemplo, cuando se debatía quién asume la carga del cuidado. Aquí la pregunta dice, ¿el Estado o las mujeres? Me encantó, por cierto, esta frase que mencionaba Roxana. Cuando el Estado no pone presupuesto, alguien más pone el cuerpo, y por lo general es la mujer. Esto aquí, bueno, ha sido así, porque el cuerpo lo ponemos nosotras, pues el trabajo social prácticamente lo hacen las mujeres.
Y en esta pregunta, recuerdo aquel debate donde tomó la palabra un agente, un director del Banco Mundial. Y a mí me llamó mucho la atención cuando él elogiaba tanto y defendía tanto el trabajo del cuidado. Me hizo reflexionar, porque yo decía, bueno, ¿cómo si el Banco Mundial lo está defendiendo es porque algo hay detrás de todo esto? Tengo que sospechar. Y efectivamente, lo que intentaba explicar ese señor era que para el sistema de producción era necesario liberar a las mujeres y por eso el Estado tenía que invertir en sistemas de cuidado para poder hacerse de manos de obra calificadas y baratas. Es decir, es una ventaja para el sistema capitalista que las mujeres cuenten con sistemas alternos, ese es su enfoque, ese era su enfoque, de cuidados que permita a ellas salir al mercado laboral. Tú dirías, bueno, muy bien, porque vamos a trabajar. Pero comienza toda la caracterización necesaria de quién invierte en el sistema. Y además de decir eso, ellos decían, y además lo tiene que pagar el Estado. Excluían a la participación privada y ahí se generó un debate sobre el papel de la empresa privada en el sistema de cuidados, porque entonces empiezas a contabilizar quién se beneficia de todo el trabajo que hacen las mujeres en el hogar, de la alimentación, del cuidado de los niños, de todo lo que es el trabajo dentro del hogar. Y decía, bueno, la empresa privada saca provecho de ello, porque si la mujer no hace todo el trabajo para atender al hombre, que eran los ejemplos que ponían, entonces el hombre no llega a tiempo y la mano de obra relevo no se prepara, que son las teorías que siempre hemos escuchado con cómo se estimula la división sexual del trabajo o cómo se hace posible. Entonces, ahí en ese debate ellas decían, o muchas expertas que estaban, que tenía que asumir un rol más activo la empresa privada, el Estado y las personas. Y las personas. O sea, el ser humano. Era una responsabilidad de las tres partes. No sé si eso es lo que llaman comisión tripartita, pero de las tres partes debían invertir en los sistemas de cuidado. Entonces, todos deben financiar, todos deben aportar, no solo las mujeres, no solo las personas y no solo el Estado. Porque si vemos la lógica que nos daba el defensor del sistema mundial capitalista, tenía que ser el Estado para que el capital pudiera hacerse de ese producto que tú soltabas, de la mano de obra que tú liberabas. Ven las intenciones detrás de las acciones. Entonces, el debate de quién garantiza los sistemas de cuidado tiene que crear los equilibrios. Es una participación de todas y de todos. Ahí, por supuesto, que hubo exposición de ejemplos concretos de Uruguay, de Colombia. Vimos cómo dibujaban sus fórmulas, de cómo lo aplicaban. No, yo soy de criterio que no puede haber un criterio único. No hay un modelo único, porque además tenemos diferentes fórmulas. A mí me ha tocado escuchar personas que tienen condiciones económicas muy sólidas decir que son quienes prefieren ejercer las labores del cuidado. Sí, pero tienen condiciones económicas sólidas que le permiten financiarlo. Quienes no tienen condiciones económicas sólidas tienen encima un peso mucho más fuerte de carga. Por ejemplo, las madres que nacen, que tienen un hijo con alguna discapacidad, por lo general el hombre abandona y ella tiene que cubrir toda la carga. Entonces, toda esa sistematización y caracterización de quienes entran en el sistema de cuidados con ciertos niveles de protección es algo que se demanda hacer como parte de la creación y diseño del sistema. Creo que son muchas preguntas y en términos de superación de todos estos debates, en este momento nosotras, ya mencioné lo del socialismo feminista, pero quería mencionarles esta experiencia que se está iniciando en Venezuela, que es la activación de las constituyentes. Nosotros, el presidente ha convocado un proceso constituyente de los movimientos sociales. Ya se activó la de la clase obrera y por supuesto que vamos a insistir las mujeres que la voz de la mujer trabajadora eleve este tema de los cuidados y la división sexual del trabajo en esa constituyente. Ya de por sí tenemos una pugna para poder participar.
el presidente Nicolás hizo el llamado a garantizar la paridad. Ya se imaginarán por qué y qué sucede en el mundo del trabajo y de los liderazgos en el mundo del trabajo. Pero además de eso, también se va a instalar la constituyente de mujeres y de todos los movimientos sociales y sectores. Ahí nuestra mirada está puesta en lograr la transversalización de la agenda y del enfoque de género y, por supuesto, todo proceso constituyente debe hacer lo que hace una constituyente, pues removerlo todo, debatirlo todo, cambiarlo todo. No hablamos de cambiar la constitución, hablamos de la constituyente dentro de los propios movimientos, cómo los movimientos reconfiguran sus propias agendas, cómo ponen en dimensión los problemas no superados, cómo no nos pasan 20 años más hablando de los mismos temas, cómo logramos romper las barreras. Y por eso, bueno, cada espacio que se nos abre para conexión internacional y nacional lo decimos. Las mujeres apostamos a la construcción de ese gran código de sororidad que nos una cada vez más en la lucha por el poder. Ninguna de las contradicciones en la humanidad será superada si no nos hacemos del poder. Y las mujeres tenemos que hacernos del poder para poder superar barreras. Pero ese poder solo se conquistará en sabia unidad de las mujeres feministas y revolucionarias en el mundo. Gracias. Bueno, finalmente agradecemos este espacio, las respuestas que quizás son una espiral de alguna manera interminable. Ciertamente hay muchas aristas que abordar. Nosotras y nosotros queremos presentarlo o hemos presentado desde el CESDI, desde el observatorio y desde el SECUIDA este espacio precisamente para debatir desde estas miradas geopolíticas el cuidado como un elemento global. Agradecer a los panelistas, a los asistentes conectados y conectadas, no solamente vía Zoom, también por la transmisión de YouTube. Eh, Además, en este diálogo necesario, esperemos que ustedes puedan incluso incorporarse a todas estas acciones formativas que esperemos que puedan desarrollarse a partir del año que viene. Yo rápidamente voy a nombrarles las tres propuestas al término del primer trimestre del 2026. En el caso del SECUIDA, en alianza con el CESDI, estamos hablando del Seminario Internacional en Políticas del Cuidado desde una perspectiva decolonial latino-caribeña. También estamos planteando, por ejemplo, un taller internacional sobre economía de los cuidados, las metodologías precisamente sobre el uso del tiempo. Y finalmente, al menos en el primer trimestre, emprender para cuidar, coaching y acción transformadora. Esperemos encontrarnos y vernos también en esos espacios, Asdrúbal, Mauri, a los compañeros del CESDI que estuvieron en todo lo que ha sido el desarrollo de este panel internacional. Muchísimas gracias y poniendo en el centro del debate que los cuidados son globales. Agradecida. Saludos. Buenas compañeras, compañeros, compañeres. Hoy hemos desentrañado cómo la geopolítica de los cuidados no es un tema marginal, sino el centro oculto de la economía global. Un orden que se sostiene sobre los cuerpos feminizados, racializados y migrantes. Pero al visibilizar estas desigualdades, es importante que no solo denunciemos un sistema de opresión, sino que reclamemos el cuidado como un acto político y como un acto revolucionario. La sostenibilidad de la vida no puede seguir siendo la base invisible de un sistema capitalista que depreda. Debe ser el horizonte ético de una nueva sociedad. Y frente a esa crisis civilizatoria, compañeras, compañeros, no partimos de cero. En cada comunidad que se organiza, en cada política pública que se disputan los sentidos, en cada lazo que tejemos desde la reciprocidad y la ternura radical, estamos ya construyendo esta sociedad del cuidado que merecemos. Este diálogo, compañeras, compañeros, compañeros, es solo esa semilla, es una herramienta. Convocamos a todas, todos y todos a seguir transformando el dolor en organización, la fatiga en lucha colectiva y el cuidado en un nuevo pacto global de justicia en el marco de
de profundizar la construcción de una sociedad cuidadora, justa y descolonizada. Le agradecemos a más de los cientos tanto de compañeras y compañeros conectados, a los más de 6 países involucrados en esta construcción del diálogo necesario. Reiteramos la invitación a que se sigan conectando a través de nuestras redes sociales del Centro de Estudio de Economía del Cuidado, a que nos acompañen en estas 3 acciones formativas que ya dimos a conocer, y que estén atentos en su correo electrónico a través del cual enviaremos la certificación de este espacio. Muchísimas gracias a todas, todos y todas. Tengan una bonita tarde. Nos vemos pronto. Hasta luego. Ha terminado la actividad. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible.